Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Hace unos días los diputados publicaron reformas al Código Urbano. Fueron criticadas duramente por constructores y desarrolladores urbanos al considerar que se trata precisamente de un retroceso, ya que podría derivar en que muchos inversionistas migraran a otros estados porque consideran que aquí en Jalisco abusarían las regulaciones y no permitirían la inversión en este rubro. Las polémicas por las reformas a la ley del Código Urbano, ese es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Constructores y desarrolladores inmobiliarios cuestionaron las reformas al Código Urbano realizadas por el Congreso local y publicadas en el periódico oficial el 5 de noviembre pasado. Los empresarios del ramo advirtieron que con las reformas se desalentarán inversiones en el sector al pasar las áreas de donación de un 16 a cerca de 30%. Esto significaría que ya no sería rentable la vivienda de interés social y estiman que los proyectos se desplomarían hasta en un 70%. Los inversionistas amenazaron con llevarse los proyectos a otras entidades con menos regulaciones. Es un tema polémico de veras el que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44. Y saludo con mucho gusto a Jesús Torres Vega. Él es vicepresidente de Vivienda y Gestión Urbana de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Jesús, bienvenido. Gracias, Carlos, a tus órdenes. A ver, ¿cuáles son los principales, cuestionamientos que ustedes hicieron ante estas reformas al Código Urbano? Bueno, son varios. Hemos contabilizado aproximadamente 150 errores en este último decreto que se publicó y se concentran o se resumen básicamente en cinco grandes temas. Uno de ellos, como bien se comentó ya en el inicio del programa, las áreas de decisión para destino que se incrementan de un 16% hasta un 24% para la vivienda. La vivienda, sobre todo de densidades altas, y que esto efectivamente va a encarecer la misma, y esto se traduce en que el consumidor final, el adquirente, es quien va a pagar estos incrementos. Áreas de decisión para destinos, el otro tema es las atribuciones del Tribunal Administrativo del Estado, que si bien ayuda mucho en controversias, en esta ocasión pues se le están dando algunas atribuciones, pero restando otras, dejando en indefensión a los desarrolladores inmobiliarios. Una más es la intromisión del nivel de autoridad estatal en las decisiones que deben de tomar los municipios en materia de desarrollo urbano. Y finalmente el de delitos urbanos. Esto que si ya de por sí temían los funcionarios públicos emitir aprobaciones, ahora con esta propuesta extrema que radicaliza y castiga hasta con 3 a 4 años de prisión a los funcionarios que emitan dictámenes contraviniendo los planes de desarrollo urbano, pues más les va a temblar la mano para hacer autorizaciones. Entonces, son 4. El quinto sería los vacíos legales que deja esta propuesta, porque si bien es cierto que las disposiciones son de nivel estatal, hay mucha injerencia de organismos estatales en las decisiones del municipio. Y luego, hay algunos términos, la mayoría de los 154 errores que encontramos son de dedo, pero tenemos que trabajar en la corrección porque no puede entrar en vigor de esa manera. Yo creo que estábamos a tiempo antes de su publicación y entrada en vigor de que hiciéramos esta última revisión todos los interesados en el tema, el sector de la construcción, y bueno, agrupados además en el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano. Mencionaban al principio que se critica duramente esta disposición por los constructores y los desarrolladores inmobiliarios, pero la verdad es que el análisis que se hizo fue del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, donde estamos incorporados todo el sector de la construcción y del desarrollo urbano. ¿Sienten, Jesús, que no fueron lo suficientemente escuchados antes de publicar estas reformas de ley? Claro que fuimos escuchados, pero no atendidos.
Tuvimos oportunidad de tener Que reuniones. casi es lo mismo, ¿no? Pues, si te escuchan y no atienden tu sugerencia, pues sí, pues nos es lo mismo. escuchan. Pero bueno, tuvimos oportunidad de tener reuniones de trabajo con autoridades estatales y del propio Congreso del Estado antes de que se enviara a la publicación el código. Se hicieron estas observaciones, se tomó nota y se prometió, se ofreció que se revisarían. Entonces, al considerar que efectivamente eran graves muchas de los señalamientos que hacíamos, se propuso que se detuviera la publicación del código, en tanto se revisaba todo esto y se lograban consensos. Sin embargo, se publicó sin llegar Tengo entendido que hubo un ofrecimiento de no publicarlo hasta en tanto se aclararan las dudas. ¿Así fue? Sí, justamente el día de la publicación estuvimos en una reunión de trabajo expresando y entregando este documento con la revisión, el análisis que hicimos conjuntamente las vocalías del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, que somos la Cámara de la Construcción, la Cámara de Desarrolladores de Vivienda, Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, estuvo también el ICOMOS y el propio Congreso Estatal de sí, del Consejo Estatal. Entonces, efectivamente, una de las promesas fue, bueno, paremos la publicación del código, en tanto revisamos y consensamos estas propuestas. Ahorita continuamos con el tema, Jesús. Tengo que hacer una pausa. Regreso después de la misma con otro de nuestros invitados. En las reformas al Código Urbano, funcionarios públicos, constructores, promotores de vivienda, directores de obra, abogados y propietarios de construcción que de manera dolosa contravengan los planes de desarrollo o violen la zonificación primaria establecida, serán castigados con un periodo de cárcel que va de los 2 a 4 años y una multa de hasta 210,000 pesos. La polémica por el Código Urbano, ese es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Augusto Valencia, diputado local por el partido Movimiento Ciudadano. Augusto, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Un saludo a tu auditorio. Gracias por la invitación. A ver, Augusto, ustedes, la fracción me refiero, inmediatamente levantaron la voz respecto a estas reformas al Código Urbano e incluso han mencionado la posibilidad de ir a un recurso inconstitucional por esta situación, ¿no? Bueno, lo que se advierte es que hay alguna intromisión de entidades estatales en atribuciones municipales. No hay claridad sobre cómo iniciar el procedimiento para elegir al procurador urbano. Hay algunos temas que se deben de ajustar. El código, las propuestas de las modificaciones que se hicieron hablan pues, de 125 comités municipales de desarrollo urbano, lo que puede generar inclusive algún conflicto. Pero hemos dicho que de lo que se ha modificado, que no fue un nuevo código, el código tendría 400 artículos más o menos, sí. Se modificaron 180, una parte importante de esos 180 fueron ajustes a algunas de sus fracciones, se añadió un capítulo, se establecen sanciones pues, que a algunos no les gustan, yo las veo con agrado, el hecho de incumplir con las normas pues debe haber una sanción y esa es una parte que en ocasiones genera un poquito de temor, ¿no? Pero si las cosas están bien hechas, pues no tendría por qué haber ningún tipo de temor, ¿no? Ni de la autoridad ni de los desarrolladores. Creo que el código es perfectible, hay algunas fallas en algunos términos que se utilizaron que se pueden resolver de una forma ágil, pero también considero que pone orden, ¿no? Limita al tribunal administrativo, busca que la iniciativa privada también tenga controles. Digo, la iniciativa privada cuando no hay controles es realmente un desastre, ¿no? El capital devora las ciudades. Sobre las áreas de cesión yo no coincido, nos quedamos realmente muy bajos. Actualmente el código establece que es entre el 16 y el 21 cuando es arriba de 137 viviendas. Quiere decir que por persona estamos garantizando 3 metros cuadrados de espacio público, cuando organismos internacionales advierten que deben de ser 12 metros cuadrados por habitante, ¿no? Entonces yo no creo que se esté desincentivando la inversión en el terreno inmobiliario. Creo que eso tendríamos que revisarlo con mucha claridad, porque
pues sin duda el que tiene terreno quiere hacer casas y no le importa si hay parques, si hay alguna oficina cerca, un centro de salud o alguna escuela. Me ha tocado ver con mi experiencia que algunos empresarios de la construcción en las áreas de cesión terminan cediéndole a los gobiernos municipales las barrancas, ¿no? Digo, ni que se fuera a hacer rapel, ¿no? Entonces, creo que es un código que aporta un 95% de sus ajustes de manera favorable al desarrollo urbano de nuestra ciudad, y el aspecto que se estaría señalando, por lo menos el que yo comparto, es que habría que revisar la invasión de una instancia de vivienda estatal y el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano para la elección del procurador y para alguna determinación de procedimientos. También hay un asunto que tendría que revisarse sobre los permisos. Cuando alguien va a remodelar una casa o va a llevar a cabo alguna acción de remodelación, tiene que avisarle al gobierno del Estado, ¿no? A la Secretaría del Medio Ambiente, y eso podría generar más tramitología si no se resuelve en la reglamentación. Entonces, insisto, lo ha dicho el propio coordinador de Movimiento Ciudadano, de las modificaciones que se hicieron, el 95%, dicho por él, es un avance importante. Habría que ajustar un 5% y conciliar los intereses, ¿no? A ver, cuando tú hablas de que hay invasión de disposiciones sobre las del municipio, ¿mencionabas alguna? ¿Hay otras más? Pues tiene que ver con esta parte del Instituto de la Vivienda, ¿no? Tiene que ver con el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, que invaden un poco esferas que le corresponden al Congreso por un lado y a los municipios por otro. Cierta limitación al tribunal administrativo, pero que también puede perjudicar a un particular. Cuando hay un cambio en el plan de desarrollo, si hay una vivienda que al rato se vuelve comercio, el vecino tendrá que esperar 6 años para iniciar un procedimiento en contra de esa resolución. Es un poco lo que se interpreta del dispositivo legal. Y algunos conceptos, términos del código que con la armonía de otras legislaciones tendrían que matizarse, ¿no? Habrá a lo mejor 3, 4 artículos que tendrían que desaparecer porque están contemplados en otras leyes, y la operatividad de los trámites cuando se va a remodelar alguna vivienda, que sugiere que tendría que haber la intervención de una oficina del gobierno del Estado, que hoy en día pues no es necesaria, ¿no? Dice el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, el diputado Ramón Guerrero, compañero de partido tuyo, que podrían recurrir a una controversia constitucional, lo cual otros diputados han dicho que sería aberrante, porque fue una legislación que proviene del Congreso y sería una controversia contra el mismo Congreso. De entrada, en cuanto a controversia, no podrían, ¿no? No es una controversia constitucional, sería una acción de inconstitucionalidad en artículos específicos, ¿no? También la parte de la terminología habría que aclarar, no se va en contra del código, ¿no? Tal cual, se va en contra de las atribuciones que se considera invaden la esfera de los gobiernos municipales y que una instancia jurisdiccional tendría que resolver en caso de darse este supuesto, ¿no? Ok, entonces ¿sí irían adelante con ese recurso? Pues está planteado en términos de la invasión de las atribuciones de instancias estatales frente a las municipales, pero insisto, no es en la totalidad del código. Claro. El 95% de estos 180 artículos que se están sometiendo a un replanteamiento, de los 400 quedará 405 el código, es un avance positivo y serán un par de artículos los que tendríamos que revisar. Claro. Hay otro diputado que dice que hay que hacer una reforma de la reforma, pero ahorita me contestas, tuve que hacer una pausa, regreso con otro de nuestros invitados. La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios prevé una cascada de amparos de todos los constructores, desarrolladores, arquitectos y personas físicas. Consideran que con los ambiguos cambios, sin derecho a voz o a juicios de nulidad, cualquiera puede ser delincuente. La polémica por el Código Urbano es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Trinidad Padilla López, exdiputado local del PRI y quien en su momento fue presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano que conoció de este tema. Trino, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por invitarme a tu programa. A ver, de las situaciones que ya se han planteado aquí en esta mesa, el tema de la cesión
del 16%, que sube al 24%, etcétera. Las primeras polémicas que había en torno a este tema de la cesión de fraccionamientos. Sí, mira, hasta donde yo tengo identificado, básicamente los dos temas que generaron polémica son la modificación en un artículo, en el 176, si mal no recuerdo, que en una primera versión que fue aprobada por la Comisión de Desarrollo Urbano en agosto, elevaba hasta 30% el porcentaje de área de cesión que los desarrolladores deben entregar para espacio público al ayuntamiento. Hubo un planteamiento de parte de la Canadevi, nos sentamos a platicar con los líderes de la Canadevi y finalmente esa parte quedó como estaba en el texto anterior, 16%, sigue siendo el porcentaje de área de cesión, excepto en edificaciones en densidades en donde se superen las 137 viviendas por hectárea y sobre todo en las que están en área periférica, no intraurbana. En esos casos, cuando haya concentraciones mayores a 137 viviendas, lo que quedó es que se irá incrementando el porcentaje de área de cesión, poniendo un límite de hasta 24%, no podrá ser más del 24%, y buscando que se garantice una proporcionalidad de 3 metros de espacio, digamos de espacio público, claro. 3 metros por habitante, tomando como referencia la cantidad de 3 y pico o 4 habitantes por vivienda, según lo determine el INEGI. Eso es tal cual como quedó. Entonces, en realidad no es un cambio, no es un cambio drástico, no es algo que a juicio de otros especialistas vaya a necesariamente generar un perjuicio, como se ha afirmado, en la construcción de vivienda, ¿no? O sea, no estamos hablando de un tema catastrófico. Y sí, en cambio, estamos tratando de acercarnos a los parámetros y a los criterios que desde las políticas nacionales de la SEDATU y las recomendaciones de ONU Habitat, que nuestro país ha suscrito, buscan que la redensificación de las grandes zonas metropolitanas, la redensificación de las ciudades, tengan una adecuada compatibilidad entre concentración de asentamientos humanos y espacios, áreas verdes y áreas públicas. Muy bien, ese es un punto, me dijiste que eran dos. Ese es un punto. El otro que fue planteado también es el de un capítulo, una serie de disposiciones que se metieron en el código que tienen que ver con sanciones penales a quienes incurran en delitos urbanísticos. O sea, se especifica algunas conductas que podrían ser tipificadas con la intención de poner un freno a una serie de prácticas que son del conocimiento público, que se han venido dando a lo largo, sobre todo muy acusadamente en los últimos años, de simulación para darle la vuelta a lo que está dispuesto en los planes parciales de desarrollo que hacen los ayuntamientos. En la práctica, de lo que muchos ciudadanos se han quejado, y eso fue un planteamiento que recibimos de los ciudadanos. O sea, es una demanda muy señalada y muy intensa de los ciudadanos, que se hiciera algo para tratar de contener esa práctica mediante el cual tú puedes darle vuelta a la ley y hacer construcción de cualquier cosa, aunque los planes parciales de desarrollo te lo impidan, porque lo puedes hacer mediante el recurso de la afirmativa ficta que te dan en el Tribunal Administrativo, si los ayuntamientos no te responden o no te dicen por qué no te pueden dar la licencia. Claro. ¿Sí? Hay toda una serie de elementos que se metieron allí. Bueno, para decirlo en términos generales, esto ha generado la idea, yo creo que errónea, pero bueno, es una percepción que tienen algunos desarrolladores, de que se les está criminalizando. Y de hecho, así me lo llegaron a decir una vez, nos están criminalizando. Con cualquier pretexto van a meter al bote a los desarrolladores por alguna equivocación. Bueno, yo diría, para tranquilidad de los desarrolladores, que no, digo, como en todas las disposiciones de sanciones penales, depende
también del tipo de conducta depende de lo que se acredite como una conducta claramente delictiva. Las sanciones pueden ser desde multas, que ya las hay, hasta incluso una sanción penal, ¿sí? Pero eso no es que por cualquier cosa que te equivoques ya te van a andar persiguiendo, no es la intención. La intención es, sí, meter normas que realmente sean disuasivas para quienes pudieran verse tentados a incurrir en conductas que laceran o que vulneran lo dispuesto en las leyes, en este caso que rigen el desarrollo urbano. Bueno, habrá que también, y lo vamos a platicar un poquito más adelante, el tema de acreditar el dolo, ¿no? Que también es complicado y que no es por, como tú bien dices, todas las acciones, sino cuando se acrediten algunas graves, ¿no? Bueno, está también el tema de la elección del procurador, que también motivó algunas pugnas, ¿no? Eso es otra confusión. Es una simple confusión. Ahorita bueno, muy bien. Hemos escuchado a nuestros 3 invitados, como ya es costumbre, después de esta pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. La polémica por el Código Urbano es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Jesús Torres, a ver, escuchabas ahorita a Trinidad Padilla respecto a este tema de los porcentajes de cesión. ¿Aún con esa explicación ustedes consideran que se le carga la mano a los desarrolladores? Sí, porque, bueno, hubo una serie de propuestas y revisiones posteriores que hay que comentarlo, todo es perfectible. Entonces, en el análisis arroja que si se le tasa con un 16% de áreas de cesión, como ya se venía, como ya se venía dando, como estaba establecido, no es equitativo porque las zonas de vivienda con más alta densidad son las que menos metros de cesión tienen por habitante. Cuando hacemos el comparativo con las áreas de cesión para zonas habitacionales de densidades bajas y mínimas, es considerablemente grande el número de metros cuadrados por habitante cuando se queda regulada o fija en un 16%. Entonces, hay propuestas que establecen que se revise esta proporcionalidad, que sea diferente del 16%. Incluso puede disminuir en las zonas de más baja densidad y puede incrementarse en zonas de más alta densidad. Es cierto que la Organización Mundial de la Salud establece hasta 10 metros cuadrados de espacio verde por habitante y el código apenas nos da hasta 3 metros en algunos casos y en otros nos da hasta 8. Sin embargo, para que se logre el objetivo de la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda, de tener vivienda digna en entornos sustentables, pues ese incremento de áreas verdes, de espacios abiertos para la población, que no se cargue exclusivamente al desarrollador. Habrá otros mecanismos donde se puede regular y ajustar eso para que sea también la autoridad quien aporte un porcentaje de esas áreas que se requieren. ¿Es cierto que con estas disposiciones los desarrolladores de vivienda buscarían tierra más barata y no sería necesariamente cerca de la ciudad, sino más lejos? Bueno, en principio así se entiende porque al tener que dejar más áreas de cesión, pues esto va a encarecer el producto final. Entonces también es uno de los temas que ellos aducen, aluden que este incremento en las áreas que tienen que dejarse al municipio, pues va a incrementar el costo de la vivienda. Entonces buscarían para abatir esto, para contrarrestarlo, pues terrenos de costo más bajo y esto solamente en las periferias se consigue. Muy bien, Augusto Valencia, al margen de que quieras comentar algo de lo que ya se ha dicho aquí, te consulto lo que dijo un diputado, que él antes de que pensaran en un recurso de inconstitucionalidad, hablaba de hacer una reforma de la reforma. A ver, yo lo que he planteado es que hay un porcentaje menor de lo que se está discutiendo que tendría que revisarse. La vía para la revisión es a través de este mecanismo de control constitucional, si se decide que se hacia la ruta, en términos de una revisión sobre la constitucionalidad de las atribuciones de los municipios frente a lo que se propone del Instituto de Vivienda en algunas decisiones, ¿no?, dentro de las propuestas de reforma del Código Urbano.
Ahora, lo que podríamos tratar de advertir es si realmente el tipo penal en un código urbano podría ser una verdadera sanción en el contexto de que la impunidad en nuestro país es totalmente desproporcionada, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Que probablemente una sanción muy elevada de privación de la libertad lo que podría traer como consecuencia es una corrupción mucho más compleja. Pero bueno, eso habría que revisarlo en las primeras actuaciones. Lo que sí considero es que se le tiene que poner un orden a los desarrolladores. Ha habido un abuso histórico. Han desarrollado vivienda media o de baja densidad, donde las áreas de cesión terminan privatizadas, ¿no? El municipio no tiene ningún beneficio, ni los ciudadanos gozan de ningún beneficio cuando se les dan áreas verdes o vialidades que terminan siendo secuestradas por un esquema de autodefensas y se quedan al interior del aprovechamiento de unos cuantos. Eso, creo, lo que hoy se propone, va a ayudar, primero, a evitar que el constructor esté desarrollando viviendas sin los espacios públicos necesarios, que hay una redensificación de la ciudad, porque hay mucho espacio, donde se requiere tener un plan de cómo vamos a crecer la ciudad, pero dentro donde hay servicios, y aquellos que se quieran ir muy lejos, pues tendrán que darle mucha tierra a los gobiernos para que desarrollen el equipamiento necesario, como son hospitales, son escuelas y parques públicos, para que allá se lleve a cabo vida en comunidad, ¿no? Insisto, las reformas eran necesarias, era un código que tiene desde el 2008, 2009, que se había modificado cuando Enrique Alfaro era diputado, se le metió mano muy fuerte y que hoy tenía que hacerse una revisión por los abusos del Tribunal Administrativo, por los abusos de los intereses del capital y por la falta de reglas claras que se pueden mejorar, ¿no? O sea, estos escalones de trámites con instancias estatales son las que tendríamos que también revisar, ¿no? Trino. Sí, no, en complemento de lo que acaba de decir Augusto. Bueno, nada más aclarar una cuestión. Para áreas intraurbanas, de hecho, no se cambió el porcentaje de área de cesión, sigue siendo 16%. Hay que recordar que también en la pasada legislatura se reformó la Ley Estatal de Vivienda y se creó un instrumento para la promoción de la vivienda, lo que antes se llamaba el IPROVIPE. Ahora es el Instituto Jalisciense de Vivienda, que tiene una ley orgánica, se le dotó de una serie de disposiciones y de atribuciones, precisamente para que cumpla esa función desde la parte del gobierno, o sea, desde el poder público, tratar de hacerse de los terrenos que sean aptos para asentamientos humanos, que sean urbanizables, que no estén en áreas de peligro o de riesgo para los ciudadanos, en donde puedan ser susceptibles de una planeación, de hacer polígonos, de una planeación urbanística adecuada, en donde aterrizar las políticas de redensificación que el gobierno federal y el gobierno del estado están impulsando. Para eso es para lo que se reformó, entre otras cosas, este código. Hay que recordar que hay una estrategia muy clara de la que se ha venido hablando, es internacional. La estrategia es llamada Desarrollo Orientado al Transporte Urbano, en donde se va a buscar redensificar en zonas que estén cercanas a las estaciones, en este caso de transporte masivo, como las líneas del tren ligero, las 3 líneas que ya tendrá Guadalajara, y algunos otros ejes más como los del BRT y eso, ¿no? A ver, quedaste de explicarnos cómo se acredita el dolo en el caso del asunto penal para desarrolladores. No, Sí, yo te pregunté, las disposiciones hablan de prisión en caso de que violen el plan, los planes de desarrollo, etcétera, etcétera. Pero dice ahí que actúen con dolo. ¿Cómo se acredita el dolo? Bueno, pues por supuesto que tendrá que ser mediante alguna denuncia, que puede ser una denuncia ciudadana, cuando haya la sospecha de que hay omisión, por ejemplo, una omisión que no tiene una explicación en otorgar una licencia o en explicar las razones por las que esa licencia, en todo caso, no puede ser otorgada porque viola disposiciones de los planes parciales de desarrollo. A ver, ¿cuándo puedes tú suponer que hay dolo? Bueno, pues cuando simplemente incurres en una conducta, ya sea por acción o por omisión, que podías no haber, o sea, que podías haber evitado, que es tu obligación
no omitir, ¿sí me explico? Claro, el tiempo no nos ganó, pero regreso con este tema que me parece que hay otras preguntas. Lo hacemos después de la pausa. La polémica por el Código Urbano es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Jesús Torres, a ver, con las explicaciones que has escuchado, ¿estás satisfecho o sigues pensando pues que esta situación es desfavorable para los desarrolladores y para constructores? No, considero que sí debemos de revisar este documento, coincido con los demás invitados, con Trino y con Augusto, porque si bien es cierto que, como menciona el licenciado Trinidad Padilla, el dolo pues tiene una serie de acepciones que habrá que revisar. Luego la interpretación, pues estamos viendo que es muy diferente desde la óptica de los legisladores y la óptica de los abogados, que en este caso están asesorando a las cámaras. Entonces por eso ahí la necesidad de generar esa revisión y crear consensos, porque lo perciben de una manera muy diferente y es donde se hacen toda esa serie de señalamientos que yo menciono. Y bueno, si los comentamos con la autoridad y se va dirimiendo uno por uno, tomando consensos, yo creo que se puede lograr un documento mucho mejor. De acuerdo. A ver, sobre ese punto, y me voy a brincar, Augusto, en este momento, a ver, Trinidad, juristas aseguran que no está tipificado como delito lo que están incluyendo en el código. Si lo revisamos, cuando habla de sanciones penales, es una copia de lo que incluyeron en el Código Penal. Dicen, ¿cómo se tipifica el delito de eludir índices de edificación, por ejemplo? Seguramente eso será un asunto muy técnico, en manos de los que los juristas sabrán adecuadamente interpretar, o en todo caso, si efectivamente hay que hacer algún ajuste o alguna reforma, que de hecho se hizo, porque en esa parte, de hecho, participaron abogados y especialistas de la propia Secretaría General de Gobierno. Pero dicen los constructores y el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano que han encontrado entre 140 y 150 errores en estas reformas al código. Pues, digo, yo no los tengo. O sea, si ellos dicen que encontraron eso, registrados. ¿Se puede reformar de nuevo? ¿Se puede revisar de nuevo? Bueno, toda ley es revisable. Mira, las leyes son dinámicas porque las sociedades son dinámicas. Claro que toda ley se tiene que revisar permanentemente. Yo no identifico cuáles son esos 150 errores. Digo, no lo dudo que pueda haber errores hasta de dedo, ¿no? Es una ley en la que intervino muchísimas personas, hubo foros, hubo una serie de cuestiones. Al final hubo 2 dictámenes, uno de mi comisión y el final, porque lo tenían que hacer en conjunto. El dictamen final fue el de la Comisión de Puntos Constitucionales, que es en donde se reformó el dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano para ajustarla a algunos de los planteamientos y de las demandas que hacían los desarrolladores. O sea, escuchamos a los desarrolladores y quedó toda una serie de cuestiones. En esa parte, la parte específicamente que se refiere a lo de las sanciones y los delitos es una parte que no se procesó directamente en la Comisión de Desarrollo Urbano. Fue puntos constitucionales con apoyo de la Secretaría General de Gobierno, pero en donde participaron efectivamente también juristas, ¿no? Claro. Digo, sé que puede haber polémica, en toda ley habrá polémica, pero yo siento que para mí el punto de fondo es el siguiente. Si a una ley no le pones una serie de disposiciones en donde se sepa claramente cuál es la consecuencia que tiene el que violes la ley, lo que tienes no es una ley. Tendrás los 10 mandamientos de Moisés, vas a tener unas llamadas a misa, ¿no? Digamos, si yo puedo violar la ley y no me pasa nada por violar la ley, o lo más que me puede pasar es una multita que hasta la meto en el rubro de gastos de inversión, si no hay realmente una sanción que disuada a las personas de cometer violaciones que pueden ser graves a una disposición legal, pues entonces, ¿para qué necesitamos
una ley de desarrollo urbano, o sea, Claro. un código urbano? ¿Para qué necesitamos una ley que te exprese una serie de disposiciones si ya sabes que no va a tener ninguna consecuencia el que la violes? O sea, para mí ese es el punto de fondo. Este punto Si de fondo. es excesivo o no, habrá que revisarlo. Pero el punto de fondo es, tiene que haberlas. A ver, esto ocurrió por lo que tú decías, los excesos de los Yo digo que el desarrolladores. hecho de que se sancione a autoridades y particulares, pues no es un asunto de todos los días, ¿no? Por lo general la carga cae sobre una de las partes, ¿no? En términos de corrupción cae sobre el que corrompe, que podría ser el particular. Y en este caso la omisión es interesante porque a los dos los responsabiliza. O sea, no es para dónde hacerse, pues, ¿no? Ya la ejecución de cómo se va a normar el esquema de sanciones, pues bueno, lo podremos dialogar. Entonces eso puede sin duda revisar. A mí lo que sí me preocupa son errores de dedo, ¿no? Que en el dictamen sí pudimos observar varios. Habría que llamar a cuentas a Hernán Cortés, ¿no? Yo creo que era el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales o quien estaba en ese momento, pero al final del día hay un marco normativo, es perfectible, nosotros identificamos un porcentaje que se puede controvertir, que una autoridad probablemente dé claridad jurisdiccional, en términos jurisdiccionales de quién o cómo se tiene que regular, pero en el 95% de los ajustes, bueno, hemos coincidido junto con Ismael de Toro que es lo correcto, ¿no? Muy bien, a ver, Jesús, ¿ha habido abusos de parte de desarrolladores y por esto estas sanciones o se está generalizando? Se está generalizando. Desde luego que hay quienes han abusado hasta el cansancio de las lagunas o de la corrupción que se genera con los funcionarios de la administración pública. Y hay otros que construyen y se apegan totalmente a la legislación y son socialmente responsables. Entonces sí se generaliza y muchos tienen la apreciación, muchos desarrolladores, que por unos pierden todos. Oye, nos están satanizando a todos. Y por un ejemplo, si un desarrollador, un constructor, realiza una obra basada en una licencia errónea emitida por la autoridad, también es delito, también está delinquiendo. Pues no, yo creo que ahí es claramente la autoridad. Y desde un principio sabemos que si es la autoridad quien aprueba y da licencias, pues es ahí donde se genera El problema. el problema. Y no el desarrollador o el propietario incluso del predio, ¿no? Así es. Pero es básicamente la autoridad quien... Ahora, quien... no se criminaliza ni se sataniza a nadie, ¿eh? Digo, quiero aclarar. O sea, Van no multas se está también. generalizando. No. Hay De multas. hecho, pues, en estos casos, claro que lo que se criminaliza son conductas determinadas. Si tú no incurres en esas conductas, pues, A ver, no te antes pasa de ir a la nada, pausa, nada más brevemente, el tema que tiene que ver con el Tribunal Administrativo del Estado, al cual se había usado esta figura, y entonces en el Código Urbano se hace una adecuación dedicada prácticamente al tribunal. Tengo aquí el artículo 400 del código que estaba antes y el artículo 400 renovado, donde se hacen algunas adecuaciones en las reformas y dice, por ejemplo, que las resoluciones del tribunal no podrá tener como consecuencia la autorización para ejecutar una acción urbanística. Aquí ya se le acota la intervención al Tribunal Administrativo y eso está muy bien. El problema es que tanto en el anterior código como en el reformado, el artículo 400 en su sustancia queda igual en estos términos. Dice, el Tribunal de lo Administrativo es competente para decidir en las controversias entre las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y de las administraciones municipales. Y aquí había los 6 años que mencionaba Augusto hace un momento. Se quedó igual en la reforma del Código. Esto significa que el Tribunal Administrativo, a la luz de lo que está aquí, podrá seguir siendo usado por particulares, porque aquí habla de controversias solamente entre dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y municipal, y la reforma del Código quedó igual. A ver si ahorita nos aclara Trinidad Padilla respecto a este tema. Vamos a la pausa y regresamos al último bloque. La polémica por el Código Urbano es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa y vamos a las conclusiones, aunque todavía hay mucha tela de dónde cortar. Comienzo contigo, Jesús Torres. Sí, bueno, yo insisto que debemos de revisar esta última versión del Código Urbano aprobada, porque la interpretación, incluso en esta mesa, es diferente. Entonces,
si nos reunimos y revisamos punto por punto lo que nos han señalado los asesores de las cámaras y los técnicos que hemos trabajado en esto, definitivamente vamos a lograr el consenso y que el código que resulte sea verdaderamente aplicable y que beneficie finalmente a la ciudadanía. Como está en este momento, puede generar muchas controversias, va a generar muchos amparos, que de hecho ya lo están haciendo muchos desarrolladores, precisamente por la interpretación que están dando del instrumento legal. Tú bien dijiste que hay mucha tela de donde cortar y podemos seguir platicando de esto indefinidamente, pero sí quisiera yo establecer que estamos en la mejor disposición de sentarnos con la autoridad y con la legislatura reciente para revisar esto con mucho gusto y aportar todos los elementos que sean necesarios para lograr el consenso. Muy bien, gracias Jesús. Augusto Valencia. Digo, si hay algo que modificar, pues lo tendremos que hacer, ¿no? Pero tiene avances importantes. Hay uno de los artículos que a mí me llamó mucho la atención, que es el artículo 32, que habla que el gobierno municipal podrá entrar a los condominios a dar servicios municipales cuando los condominios ya no lo hagan, ¿no? Y eso es importantísimo porque hay lugares que hay una alta cantidad de personas viviendo que no se ponen de acuerdo para las cuotas y están destruyéndose con muchísima inseguridad. Entonces tiene avances importantes el código, lo actualiza a ciertos puntos de la realidad, pone reglas claras a los desarrolladores, son novedosas, si hay amparos o controversias, que la autoridad jurisdiccional pues delimite cuál es la ruta que el código tendrá que seguir, pero tendremos también que vigilar las reglas, ¿no? Cómo se va a reglamentar tanto en los municipios como en el Código Civil y en algunos otros códigos que se afectan, para que realmente lleguemos a lo que deseamos, una calidad de vida en nuestro entorno y espacios públicos que sean de calidad, ¿no? Yo daría esta opinión final. Trinidad Padilla. Sí, bueno, mi conclusión es que el código contiene avances muy importantes para regular un mejor desarrollo, un mejor crecimiento armónico de las ciudades en el estado de Jalisco. Se actualiza con una serie de políticas públicas que empatan con las disposiciones nacionales en materia de redensificación de las áreas urbanas, de la planeación como criterio fundamental para poder reordenar bien el territorio urbano y para hacer que crezca de una manera que garantice una mayor calidad de vida a los ciudadanos. Intentamos, ahorita que mencionabas lo del artículo 400, el tema del TAE, no sé ni siquiera si efectivamente con amparos o algo a lo mejor van a echar para atrás este asunto, pero déjame subrayarte que lo que intentamos poner es un freno a un uso a veces excesivo, un uso tramposo de las disposiciones del Tribunal Administrativo del Estado, y por eso en ese artículo 400 se pusieron algunas reglas que, entre otras, establece que el TAE no podrá tener sentencias, no podrá tener las resoluciones como consecuencia, autorización para ejecutar acciones urbanísticas que contravengan los programas y los planes de desarrollo urbanos. ¿Qué es lo que pasaba en la realidad? Lo que está pasando en la realidad. Se violenta de una manera flagrante la autonomía de los municipios, porque no se respetan disposiciones reglamentarias, que es atribución de los municipios, que están expresadas en los planes parciales de desarrollo, pero de facto te lo pueden echar abajo con una resolución del Tribunal Administrativo. Afirmativa ficta, por ejemplo. Afirmativa ficta. Tú puedes llegar y decir, oye, pues es que yo quiero construir una gasolinera en un lugar en donde yo ya sé que no puedo, porque los planes me lo impiden. También el municipio sabe que no puede darme esa licencia, pero pues me voy al tribunal, alego que no me respondieron en tiempo y forma, que se está violentando mi derecho, o que a una cuadra de ahí hay otra gasolinera, entonces por el principio de equidad o de igualdad o no sé qué, a mí también me lo tienen que dar. Igual si quiero construir un edificio de 30 pisos en donde los planes parciales establecen niveles máximos de 8 pisos, cuestiones de esa naturaleza, en la práctica se vulnera no solamente las disposiciones reglamentarias del municipio, sino que se va vulnerando también la calidad de vida de los ciudadanos que están habitando alrededor de esas zonas, porque simplemente no hay manera de meter orden. Se ha intentado meter orden,
Creemos que este código, con todas las imperfecciones que pueda tener, contribuye a eso, y yo hago votos porque los diputados de la 61ª legislatura lo revisen, le acomoden lo que tengan que acomodarle, pero para mejorarlo. O sea, yo creo que en esto no podemos dar marcha atrás en contra de toda una serie de políticas que ya se han venido socializando para tratar de ordenar mejor nuestro entorno urbano. Muy bien, Trino, pues la verdad es que el tema da para más. Yo quiero comprometerlos a que continuemos hablando del tema. ¿Les parece bien? Claro, en otra segunda con gusto. emisión. Y vamos a invitarlos para seguir hablando de este tema que realmente es importante. Muchas gracias, Jesús. Al contrario, gracias por la invitación. Muchas gracias. Trino, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Me quedo como siempre con un par de minutos brevemente para hacer una reflexión final, como siempre lo hacemos aquí en Ruta 44. Nadie puede poner en duda el espíritu, pues, el buen espíritu que abrigó a los diputados a hacer esta reforma. Nadie pone en duda, pues, la buena intención para modificar el Código Urbano. Sin embargo, si existen dudas de los desarrolladores que temen incluso por su integridad y de llegar a la cárcel, es que no les quedó claro. Y si no hay claridad, entonces hay dudas. Y si hay dudas, hay que aclararlas. Y si existen errores en un código, pues hay que modificarlo. Y hay que tener la mente abierta para entender que esto es perfectible y hay que volver a hacer todo el proceso. Si se tiene que repetir los foros, las consultas, etcétera, que lo vuelvan a hacer. Decía una persona, un buen amigo, que sabe bastante esto de tema de desarrollo urbano, que las reglas son fundamentales para cualquier convivencia en una ciudad y por supuesto en un fraccionamiento, en un condominio. Él decía, por ejemplo, lo siguiente: el condominio más lujoso que existe en México, si no tiene reglas claras, se convierte en la más simple y humilde de las vecindades. Y eso creo que está claro. En el caso del Código Urbano, es un asunto demasiado delicado para dejarlo a la ligera y por lo tanto sí es importante que se vuelva a reanudar esta conversación y entonces se reforme lo que tenga que modificarse. Hasta la próxima.